Los campamentos en Chile aumentaron más de un 30% en 2 años. Hoy existen 1.290 en el país, con más de 113.000 familias. Valparaíso registra el mayor incremento, con más de 7.000 familias viviendo en campamentos. Todo esto según el último Catastro Nacional de Campamentos 22-23. Para profundizar en el tema nos acompaña Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de Techo Chile. Pía, bienvenida a Canal 24 Horas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Son números que son realmente... conmueven, sin lugar a dudas, Pía. A ver, en el Catastro 2021 habían 81.643 familias viviendo en campamentos, 113.883 en este 87 en este catastro, 39,5% de crecimiento. ¿Cómo entender este crecimiento a este nivel, Pía, en apenas 2 años? Sí, es importante. En los últimos años, sobre todo en el salto desde el 2019, de acuerdo al catastro del MIMBU, que existían 47.000 familias, pasamos a 81.000. Entonces, ya ese fue el punto de quiebre donde nosotros pudimos ver, constatar el aumento de campamentos principalmente y el aumento de familias viviendo en ellos. Y ahora pudimos volver a ratificar lo que nosotros ya veníamos viendo en el territorio. Trabajamos principalmente con muchas comunidades que se han ido agrandando cada vez más porque llegan más familias a vivir a campamentos. En este caso, no podemos obviar toda la crisis económica que hay actualmente. Esto es multifactorial. Es completamente multifactorial. Es sumamente complejo para nosotros, es por eso que el catastro nos permite comprender qué es lo que está pasando en cada uno de los territorios y el dinamismo que existe. Eso principalmente. Ahora bien, las principales causas son de índole económico. Y es algo que nosotros debemos constatar. De hecho, la principal causa por las cuales las familias llegan a vivir a campamento es por el alto costo de los arriendos. Y es algo que hemos podido constatar nosotros mismos cuando nos ponemos a buscar arriendo o cuando vemos la vivienda en propiedad. Se hace prácticamente imposible para cualquier persona. Y por lo tanto, a las familias que están mucho más vulnerables o ya en situaciones previas de exclusión sociohabitacional, se les hace prácticamente imposible. Pía, ¿son familias jóvenes, de más edad? En el fondo, ¿por qué te lo pregunto? Porque ha habido durante los últimos años, lo hemos conversado muchas veces con diferentes expertos, el tema del acceso a la vivienda. Entonces, el arriendo es muy caro. Muchas personas que ni siquiera clasificaban para buscar un departamento, buscar una casa. O sea, los costos, la inflación, la UEF, lo sabemos todo, el tema está bien claro. Arriendo, ni siquiera alcanza para un arriendo. Entonces, vas a un campamento y uno tendría a pensar que era la familia que buscaba su primera vivienda. ¿No hay un perfil en cuanto a edad? ¿Esto es bien transversal? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, en este caso solamente tenemos los datos que recogemos desde el mismo territorio, porque básicamente el catastro tiene las limitaciones de que no llegamos hogar a hogar. Sin embargo, lo que se ve constantemente es que principalmente son hogares que en su mayoría son jóvenes, principalmente, que buscan la independencia del hogar, porque previamente... Es un factor muy importante, la búsqueda de independencia. La búsqueda de independencia porque efectivamente vivían llegados previamente y ante no tener la posibilidad de buscar algo en situación formal... Entre comillas, prefieren, digo. Exactamente, los llevan a vivir a campamentos todas las circunstancias que existen, principalmente por el índole económico. Y ahora bien, existe predominantemente más jefas de hogar que jefes de hogar. Es decir, la mujer también está en una condición más importante de vulnerabilidad. O sea, existe, y eso ocurre también en las viviendas, entre comillas, regulares, que siempre hay una mayor proporción de hogares unipersonales, comandados por mujeres. Exactamente, monoparentales en este caso. Sí. A ver, Pía, también un número bien importante tiene relación con familias migrantes. A ver, el último catastro 2021 hablaba de 14.603 familias, salta a 39.567. Importante, 1 de cada 3 son migrantes. Como, obviamente las razones hemos visto, cosa de ver lo que sucede en los pasos migratorios. Sí, en este caso rectificar levemente la cifra, ese 14.000 es el aumento neto que hubo entre estos catastros. Llegamos a un total de 39.000. Previamente en el 2020-2021 habían 24.000. Eso más o menos. Hay un aumento de 15.000 más o menos. Sí, en este caso existe justamente un aumento importante de la migración. 1/3 de las familias que viven en campamentos son inmigrantes, siguen siendo mayoría los chilenos, y porque esto finalmente responde a un problema de acceso a la vivienda y lo tenemos que entender como tal. Finalmente los campamentos funcionan como una especie de termómetro donde sabemos de que en las ciudades está pasando algo en cuanto a la exclusión habitacional, pero que lo vemos más o menos oculto. Todas esas familias que viven allegadas, que viven sumamente hacinadas, no lo vemos en el día a día, pero los campamentos están constatando porque son visibles.
porque es algo que realmente estamos viendo día a día. ¿Qué te está diciendo ese termómetro? Está diciendo el termómetro que estamos frente a una crisis, frente a una emergencia habitacional, y el gobierno así lo ha tomado como tal, por algo existe el plan de emergencia habitacional. Eso es sumamente bueno, que se haya tomado este tema como lo que corresponde, con la emergencia tal que corresponde. Hemos visto, la velocidad que se ha autoimpuesto el gobierno, son 260.000 soluciones habitacionales en 4 años, pero también pide a razón del nivel y el número de crecimiento de los campamentos. Uno podría pensar incluso que, claro, si se cumplen los 260.000, quizás vamos a llegar, o sea, todavía es insuficiente, pese a que se aumente exponencialmente la cantidad de soluciones que se entregan. O sea, podríamos llegar quizás al mismo nivel de déficit que tenemos ahora en 4 años más, pese al avance. Sí, se ha hablado respecto a diversos estudios que estamos alcanzando un déficit de 640.000 viviendas. Imagínate. Dentro de esto están considerando el número de familias que viven en campamento, y ahora se tiene que actualizar con el nuevo registro de nosotros, y por lo tanto el déficit habitacional siempre sigue creciendo por el crecimiento natural de la población, el crecimiento vegetativo de la población. Y en este sentido sabemos de que cada vez hay hogares mucho más pequeños, por lo tanto hay muchos más hogares que requieren de una vivienda. Y eso lo entendemos como tal. El déficit va a seguir aumentando. Ahora bien, sabemos de que las 260.000 viviendas sirven para apalancar todo este déficit habitacional, pero no es lo suficiente para poder terminar con el déficit habitacional. Y eso es una realidad de la cual nos tenemos que hacer cargo. Ahora bien, todo este plan de emergencia habitacional, todo lo que se tiene que hacer, la cantidad de oferta de vivienda que nosotros tenemos que proveer, también tiene que transformarse en una política de Estado, y no puede depender del gobierno de turno tomar un plan como tal. Si no hacemos esto a largo plazo... O sea, esta emergencia habitacional debe durar... Por supuesto, 50 años. Por supuesto, deberíamos tomarlo, claro, y deberíamos ejecutar este plan como a largo plazo. Exactamente, porque también los tiempos de construcción son muy lentos. Claro. Por lo tanto, necesitamos que esto sea una política de Estado y que sea a largo plazo, y no tan solo enfocado en el déficit habitacional como tal, sino también de manera preventiva. Tenemos que lograr prevenir que las familias lleguen a vivir a campamentos. ¿Y cómo lo hacemos? Generando soluciones habitacionales previas, flexibilizando los subsidios, por ejemplo, para que las familias sean hábiles de postulación. Pía, ustedes también entregan, o se entrega dentro de este catastro, características respecto, por ejemplo, acceso a servicios básicos, agua, luz, alcantarillado. Más o menos, si nos puedes contar un poco, profundizar en ese tema. Sí, en este caso, sobre todo los puntos más críticos son el acceso al agua potable, aunque la mayoría accede a la red pública, pero mediante pinchazos, muy pocos con respecto a medidor propio, solamente un 5,7%. En el caso de la luz es mucho más generalizado, tenemos sobre un 17% que accede mediante medidor propio, pero en su mayoría sobre 60% está colgado a la red pública. Con la electricidad pasa algo que es más grave, sobre todo porque lo hemos visto en noticias frecuentemente. Uno puede estar teniendo conexiones dentro de la red pública, pero lo que pasa al interior de las casas es que la seguridad, las conexiones eléctricas no tienen un estándar que deberían tener. Y tenemos que cuidar de eso, porque un 10,8% de los campamentos nos han mencionado que han sufrido de incendios por malas conexiones eléctricas. Y en ese caso es gravísimo, un 10,8%, estamos hablando de prácticamente 130 campamentos. Entonces es algo que realmente nos tiene que preocupar, porque son familias completas las que están viviendo en esta situación. Sí, lo hemos visto en casos, y aquí lo hemos contado en Iquique, en Alto Hospicio, en el norte mucho se ha dado, y después vamos a profundizar el tema en el norte, Pía. 113.887 familias en campamentos. Esto sería más o menos, si uno calcula, 500.000 de chilenos, también extranjeros, viviendo en campamentos en nuestro país. Sí, en este caso es un poco se calcula metro. 4 personas por hogar. Son 3. Ya, en este caso son 3, ya. Sí, son menos. Frecuentemente en campamentos existe una menor cantidad de personas por vivienda de lo que pasa en las ciudades. ¿Sigue siendo Valparaíso la región con más campamentos? Sí, sigue siendo la región de Valparaíso. Sabemos de que históricamente la región de Valparaíso ha liderado. Sí, principalmente tenemos que entender de que el borde costero tiene una presión importante con respecto a la cantidad poblacional, porque tenemos ciudades muy grandes. El Gran Valparaíso es grande y está ahora también creciendo mucho todo el sector de la conurbación que existe con San Antonio, Cartagena, El Tabo y así. Litoral de los poetas. Todo el litoral central. Sabemos de que está creciendo mucho y de que no hay oferta suficiente. Además de eso, el borde costero es un sector donde carece de suelo necesario para poder ser apto para vivienda. Tenemos una escasez de suelo que es importante hacernos cargo dentro de las ciudades. Y si no hay suelo, no puede haber construcción de vivienda.
También llama la atención otras regiones, estaba viendo, Arica, 301% de crecimiento. En términos de número, que crece más es Valparaíso. En porcentaje cambia un poco, es distinto el cálculo, obvio. Arica y Parinacota, 301%. Aysén, 353%. Sí. Sí, es tremendo. De todas maneras, tenemos que entender la magnitud. En Aysén existían 3 campamentos hasta el 2020-2021. Ahora tenemos 8, por lo tanto, el aumento porcentual es muy grande. Es muy llamativo, pero en términos de cantidad de personas no lo es tanto. En magnitud es muchísimo menor. Sabemos de que existe un 350% de aumento, sobre 350% de aumento. Sin embargo, alcanza sobre las 600 familias. Sabemos de que esto es preocupante para la región, porque la región como tal también tiene una densidad demográfica un poco menor, pero la región de Valparaíso sigue liderando porque el problema es mayúsculo. El problema de verdad es grande y ante tal magnitud necesitamos adaptar las diversas soluciones. La situación de la región metropolitana en este estudio, que nos puedes entregar el detalle. En este caso la región metropolitana aumentó muy poco con respecto al 2020-2021. El principal salto fue entre 2019 y 2020-2021, donde hubo un aumento de 6.000 familias a 19.000. En este caso pudimos constatar 20.000 familias viviendo en campamentos, hubo un aumento de cerca de un 4%. Y también aumentaron levemente los campamentos. Es una situación que más o menos la región metropolitana ha sido un poco más estática. Sin embargo, no podemos por eso relajarnos. Es un poco regionalista también, ¿o no? Exactamente. Como que en Santiago se mantiene más estático, pero en regiones crece, y tú lo has detallado bien. En regiones es sumamente dinámico y en este sentido, sobre todo con el catastro, tenemos también un poco que empezar a mirar a las regiones. No podemos hacer algo completamente centralizado. Sabemos de que en Santiago existe el mayor porcentaje de población, de que no es menor que 20.000 familias viven en campamentos dentro de la región metropolitana. Esto, de todas maneras, es un número muy importante si nosotros consideramos entre la región metropolitana y la región de Valparaíso. Es infinito. Estamos viendo más de 51.000 familias viviendo en esto. Junto, claro, con el drama, tú nos detallabas lo de Valparaíso, lo que sucede en la región metropolitana. ¿Qué regiones? En todas hay dramas de este tipo. Pero ¿qué regiones, de acuerdo a ustedes, concentran una especial preocupación? Sí, especial preocupación son las ciudades del norte del país. Tenemos un dinamismo muy grande. Y también tenemos muy poca oferta de vivienda. Estamos hablando de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Atacama, ¿ya? Sí, principalmente ahí hemos visto que el dinamismo es muy grande y también además en el resto del país existe una diversidad de familias importante. Ya no tenemos un único imaginario urbano de lo que era un campamento previamente. ¿Cómo cambia eso? Cuéntanos un poquito esa reflexión. Existe una diversidad importante, tanto de familias como de trayectorias habitacionales. La mayoría de las familias viene de la misma comuna y eso también te habla acerca de que la gente quiere su solución habitacional, quiere mantenerse donde están las redes, la persona, pero no por ejemplo, existe. la persona que vive allegada en una comuna X, se va a un campamento en la comuna X, en la no misma se va a otra comuna. comuna. Exactamente, de hecho, un 26% viene del mismo barrio dentro de la misma comuna a vivir al campamento y otro 50% viene de la misma comuna pero de otro barrio. Entonces, mayoritariamente se quiere seguir quedando dentro del mismo lugar donde estaba previamente. ¿Y eso sucede indistintamente en diferentes comunas, regiones del país? ¿No es algo exclusivo de grandes urbes, por ejemplo? No, es mayoritariamente en todas las regiones del país, donde las familias vienen desde su misma comuna de origen. Sí, ¿y hay alguna razón por la cual los campamentos en el norte son más grandes que en el sur, sencillamente por la cantidad de gente? La verdad es que no hemos indagado en esa pregunta, sin embargo la región de Arica y Parinacota en particular tienen en promedio sobre 250 familias por campamento, lo cual nos está indicando que son campamentos muy grandes porque en esa región solo existen 17. ¿Ya? Pero, por ejemplo, en el centro-sur, sobre todo en la región del Maule y del Ñuble, estamos hablando de cerca de 20 familias por campamento, lo que también facilita la intervención. Claro. Sí, en este caso, los campamentos más grandes sabemos que tenemos mucho más desafío porque tenemos presión por distintos tipos de equipamientos, de servicios públicos, por ejemplo, educación. Hay una cantidad mayoritaria de niños que tienen que asistir al colegio, de que necesitamos distintos servicios, por ejemplo, de salud. Pía, también ustedes, creo que era un 6% de campamentos sola o exclusivamente viven extranjeros. ¿Es un fenómeno que antes no se veía tanto, que ahora ha aumentado en alguna región en particular? En ese caso habla de trayectorias habitacionales y podemos constatar de que solamente el 6,2% viene a vivir directamente desde otro país
al campamento. Ya. Y eso también desmitifica un poco. Hay muchas personas que hablan que los migrantes vienen directamente a vivir a campamentos y esto no es así. Efectivamente, intentan buscar solución dentro del mercado formal. Pero en este caso, muchas veces se ven expuestos a lo que son arriendos abusivos. Hemos podido constatar incluso en terreno con entrevistas donde distintas dirigencias nos hablan de que en algún momento estaban arrendando, nos cobraban 100.000, después pasamos a 150, en un mes, después 200, me cobraban 100.000 pesos por la luz. Imposible. Y en el fondo, con todas esas situaciones, se hace imposible vivir. Uno ve Y al en final este del día caso- que la solución se ve lejana, se ve difícil. Al final, es viendo estos difícil. números, lo que hemos conversado, se ve la colina se ve alta. Sí, se ve alta, es algo difícil, pero por lo mismo necesitamos exponer este tipo de datos, porque no tan solo son datos, son hogares, son familias completas, son niños, son adultos mayores. Y ante eso tenemos que tenerlo y tenemos que incorporarlo dentro de nosotros. Pía Palacio, directora del Centro de Estudios de Techo Chile, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a la pausa, son las 5 de la tarde con 15 minutos, nos vemos de inmediato con más información aquí a Canal 24 Horas.